noche. Siento mucho gozo y mucha alegría de poder estar aquí con todos ustedes y compartir pues este culto en la presencia del Señor. Lo cierto es que desde que estamos en días de confinamiento, pues estoy predicando casi a diario en diferentes canales y hay días que predicamos 2 y 3 veces, pero hoy siento un gozo añadido a la hora de predicar porque puedo predicar a mi iglesia, a la iglesia de la Mariola, y me siento muy gozoso. Bueno, yo quisiera compartirles una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón con el único propósito de tratar de responder alguna de las muchas preguntas que esta situación en las que estamos viviendo han generado y han gestado dentro de nuestro corazón. Así que si ustedes me acompañan, si tiene usted Biblia, tómela. Abrimos en el libro de Job, capítulo 1, verso 20 en adelante. Vamos a leer unos cuantos textos. Voy a utilizar la versión de la traducción al lenguaje actual, así que si ustedes la leen conmigo y ven que alguna palabra no coincide, no es que se equivocaron, es que estoy utilizando una versión diferente, aunque es igual de edificante que la que siempre utilizamos. Job capítulo 1, verso 20 en adelante dice así: En cuanto Job oyó esto, se puso de pie y rompió su ropa en señal de dolor, y lloró. Luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. Y dijo Job: Nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. Y dice el verso 22: Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa de nada de lo sucedido. Bueno, ya sabéis la historia de las calamidades sufridas por este justo varón. Job tiene todo lo que un hombre podría desear en la vida: hijos, mujer, familia, salud, respeto. Pero de forma inesperada y trágica pierde todo cuanto tiene en un solo día. Fijaros, de ser el varón más empoderado, rico y de mayor renombre de todo Oriente, a dormir solo y enfermo junto a la puerta del muladar. Dice la palabra que mientras los bueyes araban y los asnos pacían, acometieron los sabeos y terminaron con todos ellos. 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y siervos y criados sin números perdió ese día Job. Todavía no han terminado de darle la trágica noticia que otra desgracia le es comunicada. Fuego descendió del cielo y consumió tus 7,000 ovejas y a todos tus pastores, le dijeron a Job. Acto seguido y de forma inmediata le dicen que los caldeos arremetieron contra sus ganados y se llevaron 3,000 camellos y todos sus criados perecieron ese día a filo de espada. Para culminar la desgracia y elevarla al máximo grado de tragedia, le comunican que sus 10 hijos, estando todos celebrando una fiesta en una de sus casas, han sufrido un trágico accidente. Un fuerte viento proveniente del desierto ha golpeado con tanta fuerza y de forma tan agresiva que ha derribado la casa y ha terminado con la vida de sus 3 hijas y sus 7 hijos, más todos sus criados. Ahora, tengo que deciros que la reacción de Job ante una desgracia de tal magnitud es encomiable. Dice la Escritura que Job se incorporó, rasgó su manto, rasuró su cabeza en señal de duelo y lloró. Y después dice la Escritura, e inclinado en tierra, adoró a Dios. Quiero empezar diciéndoos que el libro de Job abarca una amplia temática de enseñanzas para nuestra vida. Pero la verdad fundamental que nos enseña el libro de Job a todos nosotros
es la evidencia de que los santos y justos no estamos exentos de sufrir dolor y pérdidas. Y esta, hermanos míos, es una verdad fundamental que nos es enseñada a través de toda la Escritura. Verdad que ha sido transversada, omitida, censurada por el neopentecostalismo, el dominismo, la doctrina de la prosperidad y toda esta farándula y farsa teatral del Evangelio. Por desgracia, desde hace unos años atrás hemos estado expuestos a un mensaje adulterado del Evangelio. Los falsos apóstoles y los supuestos ungidos del Señor, como Casluna, Benny Hinn, Carlos Harrigan, Yesenia Ten y muchos más, se han encargado de distorsionar la verdad del Evangelio y torcer la sana doctrina hasta tal punto que nada tiene que ver la realidad del Evangelio con el mensaje adulterado que ellos transmiten. Mensaje donde se predica a cara descubierta de los beneficios de la cruz, perdón, sanidad, cielo y vida eterna, pero se omiten de las responsabilidades a cumplir para poder disfrutar de ellas: santidad, arrepentimiento y obediencia. De tal forma que ese mensaje triunfalista, populista, sensacionalista, lleno de falacias y utopías, se extendía ganando adeptos a miles y triunfando incluso, atención, en nuestras congregaciones. Puesto que estos pseudo predicadores facilitan el acceso al cielo al pecador, pero logran que vivan ignorantes estos del infierno que les esperan, hablándoles de gracia y superfe, pero no de santidad y soberanía, enseñándoles a sus adeptos a decretar y declarar, creyendo que se puede manipular a Dios, pero no a vivir sometidos bajo la poderosa mano de Dios y su santa voluntad. Pero amigo mío, hermano mío que me escuchas, tengo que deciros que verdades fundamentales como estas, donde vemos a Job, un justo varón aprobado por Dios, sufriendo calamidades y pérdidas, nos hace volvernos a la realidad de su palabra y entender que Dios nunca nos prometió caminar sobre pétalos de rosa. No, hermanos. Dios nunca nos dijo que nuestra vida sería vivir en una balsa de aceite, sino que Él mismo nos dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Voy a repetirlo. Jesús nos dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El mismo Cristo dijo en Lucas 23:31: si con el árbol verde hacen estas cosas, hablando Jesús de su dolor, de su desgracia y de su cruz, decía Jesús que no harán con el árbol seco que sois vosotros. No, hermanos. Dios nunca prometió que no sufriríamos aflicción. Nunca. Nunca dijo Él que no pasaríamos penalidades ni sufriríamos pérdidas. No. Pero Él sí nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Os decía que siendo Job justo, recto, perfecto y apartado del mal, atención, sufre dolor y sufre pérdidas. Es por esto que el libro de Job es difícil de aceptar y comprender en el pensamiento de cualquier judío. Porque el dolor de la inocencia y el sufrir de los justos es algo comprensible para nosotros, que tenemos una mentalidad occidental. Pero es algo inconcebible para cualquier mentalidad oriental. Puesto que ustedes saben que en la antigüedad se creía que la riqueza, la salud y el bienestar era la recompensa de Dios al hombre por su obediencia y santidad. Mientras que de igual forma se creía que las desgracias, los dolores, enfermedades y defectos congénitos se creían que eran las consecuencias de vivir una vida pecaminosa y desordenada ante Dios. ¿Recordáis Juan capítulo 9, verso 2? El ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntan a Jesús: Jesús, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Jesús le responde y dice: ninguno de los dos pecó.
Él es ciego para que en este día sea manifiesta mi gracia sobre él. Es decir, que en aquel tiempo creían que el dolor o las desgracias que se recibían en el presente eran la cosecha de una siembra de pecado que se había realizado en el pasado. Por eso Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú, amigos de Job, le acusaban y le recriminaban diciendo: si sufres calamidades, Job, es porque de algún modo las mereciste. Y decía Elifaz a Job: no tienes excusa para defenderte, eres merecedor de tu desgracia. Y en el capítulo 22 le decía Elifaz a Job: Job, tu malicia es grande y tu maldad no tiene fin. Pero Job contestaba diciendo a Elifaz: vosotros me juzgáis por lo que veis. Veis mi desgracia y mi dolor y me veis como hombre impío y pecador. Pero Dios, que conoce mi corazón, sabe cómo soy. Y Job en el capítulo 31 decía: si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios mi corazón en balanza de justicia y conocerá él mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, decía él, siembre yo y coma otro, y sea arrancada mi cosecha. Cuidado, hermanos, cuidado, no hagamos juicio a la ligera. Cuidado. Últimamente en estos días he podido escuchar a personas analizar erróneamente la situación desesperante en la que vivimos. Sí, hermanos, atribuyendo nuestros dolores y fatigas a orígenes antibíblicos y equivocados, diciendo que la pandemia terrible que azota el mundo es el juicio de Dios por causa del pecado de los hombres. A otros oí decir que esta pandemia era un ataque diabólico proyectado por Satanás para destruir al hombre en el mundo. Pero la palabra enseña, hermanos, voy a repetir esto, la palabra enseña, porque quiero deciros que las teorías, que los pensamientos humanos, hermanos, no tienen fundamento y se las lleva el viento. No hagas caso a esas cosas. Tú haz caso a lo que la palabra enseña. La palabra enseña que hay acontecimientos trágicos donde nada tiene que ver ni Dios ni el diablo, sino que simplemente Dios en su soberanía deja de intervenir para que la naturaleza siga su curso y obre según su deseo. Fijaros, la palabra del Señor nos muestra 3 escenas idénticas con orígenes trágicos diferentes que se resuelven de forma consecuente a su origen. Acompañarme. Jonás capítulo 1 verso 4. En esta primera escena vemos a un Jonás que huye a Tarsis en desobediencia. Huye lejos de la voluntad de Dios para con él. Las consecuencias ya las sabéis, son trágicas. Hay una tempestad tan brutal y violenta que dice la Escritura que el barco casi se partía. La pregunta es la siguiente: ¿de qué parte viene la tempestad desastrosa que Jonás sufre? El versículo 4 del capítulo 1 de Jonás dice textualmente la Escritura: Jehová hizo levantar una fuerte tempestad. Voy a volver a repetir: Jehová hizo levantar una fuerte tempestad. Es decir, que el causante no es otro, sino Dios. Segunda pregunta: ¿por qué motivo Dios azota a Jonás con esa tempestad? La respuesta es simple: por causa del delito y la desobediencia de Jonás. Tercera pregunta: ¿cómo se resuelve la situación y se recobra la calma? Se recobra la calma por medio de la decisión de Jonás al asumir su culpabilidad y arrepentirse de su delito, volviéndose Jonás a someterse y a direccionarse bajo la voluntad de Dios. Segunda escena, Marcos capítulo 4 verso 39. Esta escena se desarrolla en el mar de Tiberíades. Jesús cruza la otra orilla para ir en busca del poseído de Gabaria. En el transcurso dice la Escritura que se levanta una tempestad tan brutal que la barquilla se hundía y los discípulos apelan a Jesús como único salvador de esa situación de muerte. Jesús, puesto en pie, observa
y acto seguido reprende al viento y a la mar y se hace grande bonanza. La pregunta es, ¿quién es el causante de la gran tempestad en Tiberíades? Os puedo decir que por la forma en la que Cristo se dirige y habla reprendiendo a la tempestad, en términos idénticos, como los que utiliza en Marcos 1:5, en Marcos 9:25, en Lucas 4:39, en los cuales se dirigía de esa forma a los espíritus inmundos al echarlo de los cuerpos, os diré que opino igual que el prestigioso teólogo y comentarista William Barclay, el cual interpreta la escena diciendo que la tempestad era originada por Satanás. Segunda pregunta: ¿por qué motivo Satanás arremete con esa tempestad? La respuesta es para tratar de frustrar los propósitos de Jesús en Gadaria e impedir la liberación de aquel joven que terminaría en la propagación del Evangelio por toda Decápolis. ¿Cómo se resuelve y vuelve en sí la normalidad en esa situación? La tercera pregunta es sencillo: por medio de la imposición de la autoridad divina que el Dios Padre delega sobre Cristo, sobre los poderes infernales, el cual reprendió las fuerzas malignas y obedecieron, y la mar volvió a su normalidad. Tercera y última escena, Hechos 27, capítulo 41. San Pablo va a Roma para ser juzgado, cuando de repente en el mar Adriático se levanta un huracán llamado Euroclidón, produciendo una tempestad tan grande que la nave naufraga y casi se parte en dos. La pregunta es la siguiente: en esta escena, ¿quién es el causante de la tempestad? La respuesta es: ni es Dios ni es el diablo. Es un desastre natural en el que se ve envuelto un siervo de Dios. Segunda pregunta: ¿con qué motivo sucede el desastre? No hay motivo. Es Dios que en su soberana y perfecta voluntad no interviene y permite que el desastre natural suceda. Tercera pregunta: ¿cómo se resuelve? Dice la palabra que Pablo oró a Dios y éste le avisó de lo que sucedería y, atención, rogó Pablo a Dios que le librase su vida y la de la tripulación, y Dios en su soberana voluntad se lo concedió a Pablo. ¿Os dais cuenta? A veces las tempestades son originadas por Dios, por causa de nuestro pecado y desobediencia, es cierto. Otras veces no es Dios, sino las artimañas del diablo para frustrar e impedir los propósitos de Dios para que estos se cumplan en nuestra vida. Pero hay otras ocasiones. Hay ocasiones donde simplemente nos vemos inmersos dentro de desastres naturales, donde la intencionalidad y el origen de la situación ni está en Dios ni está en el diablo. Por ello quiero deciros en esta noche que debemos ser prudentes y pensar antes de hablar, analizar minuciosamente la situación en las que a veces nos vemos inmersos antes de proferir juicio. No vaya a ser que por causa de nuestra negligencia aumentemos el dolor de los que sufren sin causa. Cuidado, hermanos míos, voy a volverlo a repetir esto. Cuidado con hacer juicio a la ligera. No vaya a ser que no suceda como a Pedro, el cual en Hechos 10:15 ve un lienzo estando orando en Jope, y ese lienzo contenía animales inmundos. Dios le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Pero él dice: Señor, yo no puedo comer eso, son animales inmundos, yo me ciño a la ley de Moisés. Pero Dios le dice: ¿por qué llamas inmundo, Pedro, a lo que yo ya he limpiado? Cuidado, hermanos míos, no vaya a ser que declaremos como inmundo al que Dios limpió con su bendita sangre. Cuidado con hacer juicio a la ligera. Fijaros, Pablo ha naufragado y a duras penas sobre una tabla llega a Malta. Cuando los naturales lo ven llegar, lo tratan con humanidad, encienden un fuego para que entren en calor los náufragos. Pablo va en busca de ramas para contribuir al fuego encendido. Cuando va a tomar las ramas secas, dice la palabra que una víbora se le prende en la mano. Cuando ven esto, los naturales de aquel lugar rápidamente hacen juicio a la ligera, y entre ellos dicen: ciertamente este hombre es un reo de muerte. Por eso ha sido librado de la justicia humana
y ha sido alcanzado por la justicia divina. Pero fijaros, cuando pasa el tiempo y ven que Pablo no muere, cambian rápidamente de opinión porque se dan cuenta que se han equivocado y dicen, ya no es un homicida, sino que lo tratan como si fuese un Dios encarnado. Cuidado con hacer juicio a la ligera. Dice Isaías 53, que ven a Cristo morir en la cruz y dicen los que le observan, si está muriendo en la cruz es porque ciertamente lo merecía. Pero cuando recapacitan y lo ven morir dicen, ¡ay, nos equivoquemos! Ciertamente nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas ahora nos damos cuenta que nos equivoquemos en nuestro juicio. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Cuidado con hacer juicio a la ligera, hermanos. Atención. Quiero que me prestes atención ahora. Tengo que deciros que no todos los que sufren y son abatidos y caen por ser rebeldes. No, hermanos míos, no todos los que fueron echados al horno de fuego fueron pecadores. No, ni todos los que fueron devorados por leones fueron impíos. No, hermanos, ni mucho menos todos los que murieron en una cruz fueron malditos. No, hay muchos justos varones que sufren y sufren simplemente por ser justos y santos. Sí, hermanos, porque los justos y los santos también sufrimos penalidades, tribulaciones y pérdidas. Tenemos mucho que aprender de Pablo, el cual enseñaba ya a las iglesias de Macedonia que el sufrir del justo era lo común y cotidiano. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 3, San Pablo les decía a la iglesia de Tesalónica que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto fuimos puestos. Ahora, aquí debemos detenernos, porque surgen unos interrogantes que hay que contestar. La pregunta que surge a la palestra es la siguiente. Pepe, ¿por qué los justos sufren penalidades en el mundo? ¿Por qué sufrimos pérdidas? ¿Por qué a veces sufrimos dolores? Es muy sencilla la respuesta. Es simple. Los justos sufren penalidades porque el mundo es enemigo de Dios. Y el vivir en la obediencia, fidelidad y verdad en el mundo que vivimos no es fácil. Por eso los que dicen vivir en la verdad del Evangelio sufren, porque el mundo yace bajo el maligno, y solo los que viven bajo este sistema vano de vivir les es fácil la vida. Visten de púrpura, gozan de fiesta y hacen banquetes con esplendidez cada día. Pero los que se mantienen en pie ante el sistema corrupto de Amán, estos a veces lloran, lamentan, visten de cilicio y duermen en cenizas. Juan el Bautista se mantuvo de pie y se enfrentó a un sistema monárquico, deshonesto e inmoral. Pablo en sus días se mantuvo de pie y se enfrentó ante un sistema doctrinal, herético y errado. Jesús en sus días se mantuvo de pie y se enfrentó a un sistema religioso corrupto. Todos utilizaron el mismo método para combatir al sistema al que se enfrentaban: vivir en la verdad. Todos sufrieron las mismas consecuencias por ello: la muerte. Juan por vivir en la verdad lo decapitan. Micaías por decir la verdad lo apresan. Pablo y Silas por decir la verdad los ponen presos. Isaías por decir la verdad lo aserran. Lucas por vivir en la verdad muere en la horca. Cristo por predicar la verdad muere crucificado. ¿Qué se esperaba usted de un evangelio cuyo líder muere en una cruz y nos invita a imitarlo? Primera de Pedro capítulo 4 verso 12
en adelante, yo ya estoy finalizando. Dice este texto: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, como diciendo: ya os había avisado de que os quejáis de la aflicción y del dolor. Ahora Pedro continúa en el texto hablando y nos aconseja y dice: gozaos. Pedro, ¿qué nos estás diciendo? En la tribulación, sí, gozaos. En el dolor, sí, gozaos. En la sangre y en la muerte, sí, gozaos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que gozarnos en la aflicción? Y continúa Pedro diciendo: por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Es decir, que los que soportan la tribulación por medio de la fe demuestran que la cruz del discipulado sigue estando sobre su hombro. Por eso termina Pedro diciendo en este texto: para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro está diciendo que la recompensa de sufrir siendo cristiano es disfrutar del gozo, de la alegría y de la esperanza de saber que nos espera una gloria eterna. Sí, hermanos, es mayor el gozo que nos espera que el dolor que hoy sufrimos. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 18, bien decía Pablo, decía: nosotros no vivimos mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Dejadme que os interprete este texto con un sencillo ejemplo y finalizamos ya este tema. Os pongo un simple y sencillo ejemplo para interpretar este texto. Fijaros, si os dejase escoger en esta noche a uno de los dos personajes de Mateo 16-19, ¿cuál desearíais ser si no conocieseis el resultado eterno? ¿El pobre Lázaro o el rico que viste de púrpura? Seguro estoy que todos diríamos el rico. ¿Por qué? Porque le es fácil la vida, porque tiene pertenencias, amigos, reputación, viste con esplendidez, hace fiesta y banquete todos los días. Pero conociendo el resultado final de ambos tras su muerte, si tuviésemos que elegir, todos elegiríamos el pobre Lázaro. ¿Lázaro elegís? Sí, ¿por qué? Si está enfermo, herido, llagado, despreciado y se alimenta de migajas que caen en tierra. Todos diríamos, es verdad, pero es que todos sabemos que la desgracia sufrida en la tierra por Lázaro es temporal y limitada, pero el gozo que le espera en el regazo de Abraham es eterno y perdurable. Sí, hermanos, prefiero ser el pobre Lázaro lleno de llagas y ropas andrajosas, pero terminar en el gozo eterno junto a Dios, que no ser el rico que viste de púrpura y hace fiesta con esplendidez y terminar siendo un alma penitente en el fuego eterno. No hay mejor forma para soportar lo que vivimos que mirar a la eternidad y decir como Pablo decía: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues sabemos, voy a repetir, pues sabemos que esta leve tribulación momentánea, voy a volver a repetir, pues sabemos que esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un mayor y excelente, eterno peso de gloria. Aleluya. Bendigo tu nombre. Sí, hermanos, hoy hay lágrimas y dolor, pero tenemos la esperanza viva de saber que nos espera gozo eterno y vida eterna. Hoy lloramos y lamentamos porque la vida nos azota y nos golpea,
pero sabemos que cada una de nuestras heridas serán curadas, sanadas por las mismas manos llagadas de Jesucristo en el cielo. Hoy lloramos, pero mañana nuestras lágrimas serán consoladas por el pañuelo de Jesucristo. Así os dejo. ¡Ánimo! ¡No os desaniméis! ¡Un poquito más! Y el que ha de venir vendrá. ¡Maranata! ¡Cristo viene! Voy a finalizar esta palabra. Hay todavía muchísimo más. Nos hemos quedado en mitad del mensaje. Otro día, cuando el Señor nos vuelva a dar la oportunidad, continuaremos con este mensaje. Muchas gracias por vuestra atención. Que Dios os bendiga. Voy a pediros un último favor. Quisiera, por favor, que ahí donde estás, alzaras tu mano derecha, pusieras tu mano izquierda sobre el corazón y repitieses conmigo: sé que esta leve tribulación es momentánea, es pasajera, tiene fecha de caducidad. Y esta tribulación que hoy no entiendo, sé que producirá en nosotros un mayor y excelente y eterno peso de gloria. Que Dios os bendiga.